Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 241, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Master Hin. HM. ¿Cómo me acabas de llamar? Master Hin arqueó una ceja, insinuando que Mizuno debía usar otra forma de dirigirse a él. Mizuno captó la indirecta. Apretó los dientes y pronunció el título que le daba tanta vergüenza. Pa suegro. Ese suegro resonó para Master Jin como la campana final de un árbitro, pura satisfacción, música celestial para sus oídos. Tal vez por instinto paternal, Master Jin no tenía paciencia para hombres que tomaban la iniciativa con su hija. Magnates, escritores famosos, estrellas del entretenimiento si se mostraban agresivos, él desconfiaba. De ninguna manera confiaría el futuro de su hija a esa clase de personas poco fiables. Pero este chico, Hideki Go, era distinto. Sin respaldo obvio, sí, pero talentoso, humilde, nada arrogante ni impulsivo. Con entrenamiento, llegaría a lugares a los que la gente común no podía, incluso después de años de esfuerzo. ¿Sin antecedentes? Mejor aún. Significaba que Master Jin podía moldear a su futuro yerno, le decía haz esto, lo hacía, le decía haz aquello, también lo hacía sin resistencia. Lo que más complacía a Master Jin era cuántas veces Little Go había rechazado acercarse a su hija. Solo después de que él usara sus cartas de triunfo, el chico cedía. Claramente le importaba más fortalecerse a sí mismo que perseguir mujeres. Eso encajaba perfectamente con el código del viejo luchador de Master Jin, de cuando su meta era ser el número 1 en Estados Unidos. Cualquier padre querría a su hija con un hombre así. Y los rechazos repetidos de Mizuno encendían el espíritu competitivo de Master Jin. ¿No quieres a mi hija, eh? Bien, entonces buscaré la manera de unirlos, te guste o no. Era como visitar a niños en un barrio pobre, todos extienden la mano por caridad antes de que abras la boca. Pero siempre hay uno que no quiere limosnas, quiere aprender cómo lo lograste. Piensas, ese chico va a llegar lejos. Quieres invertir en él de inmediato. Para Master Jin, Mizuno era exactamente ese chico. Confiarle a su hija, formarlo como heredero, elección perfecta. Ja ja ja. El ánimo de Mizuno, a diferencia del de Master Jin, se desplomó en cuanto llamó suegro a alguien. Su cabeza zumbaba con un plan, aprender el finisher de Master Jin, luego correr. Rápido. Sin mirar atrás. Pa suegro, cuando empezamos a aprender el finisher, preguntó débilmente. No te apresures. Primero hay unas cosas que arreglar. Ven conmigo. Master Jin puso un brazo sobre el hombro de Mizuno y lo condujo a la habitación al estilo occidental en el taller. Buen yerno, siéntate. Sonriendo, Master Jin lo empujó a la silla, abrió un cajón lateral y sacó papel, bolígrafo, grabadora de voz y un sello de tinta roja para huellas. Suegro, ¿qué es todo esto? Mizuno miró los objetos con recelo. Necesito dejar evidencia. Con una sonrisa amable, Master Jin colocó todo sobre la mesa y acercó la grabadora a la boca de Mizuno. Adelante. Di que te ofreces como mi yerno. Mizuno entrecerró los ojos, cauteloso. No esperaba tanta precaución grabar audio por si se echaba atrás. Tras un instante, abrió la boca. Me ofrezco voluntariamente a ser yerno de Master Jin. No lo interrumpió Master Jin, sacudiendo la cabeza. Debes decir, me ofrezco voluntariamente a ser el yerno del luchador estadounidense Jin Manbao. Mizuno frunció el ceño. Quizá había oído ese nombre antes, algún luchador estadounidense llamado Jin Manbao, pero no importaba.
El punto era que Master Jin realmente quería que fuera su yerno y los términos no dejaban margen de maniobra. Tendría que decir el audio exactamente como lo indicaron. Mizuno pensó que su voz, amortiguada por el atuendo, sonaba lo suficientemente andrógina como para ser discutida más tarde. Aceptó y repitió la línea según lo ordenado. Muy bien. Master Jin sonrió, satisfecho. Guardó la grabadora y deslizó el papel y el sello hacia él. Mizuno miró abajo. El papel era el mismo, un acuerdo escrito de que se ofrecía voluntariamente como yerno de Master Jin. Esta vez no dudó. Tomó el bolígrafo y firmó, Hideki Go. Después de todo, Hideki Go no era su nombre real. Ni siquiera una huella estampada tendría validez. Se quitó el guante, sumergió el pulgar en la tinta roja y lo presionó sobre el papel. Al hacerlo, Master Jin percibió un aroma ligero y parpadeó sorprendido. Little Go, hueles un poco fragante. Mizuno comenzó a sudar, se puso el guante y fingió calma. Quizá usé demasiado gel de ducha. Casi un desastre. El efecto de su físico sobre los humanos era solo E-Rank. Mientras mantuviera el equipo puesto correctamente, no habría olor persistente. De lo contrario, no se hubiera atrevido a despojarse de la mano. ¿Ya está todo? Mizuno devolvió el acuerdo. Oka. Master Jin lo tomó, encantado. Se levantó con la evidencia y caminó hacia el dormitorio. Mizuno se movió para ver dónde guardaría los papeles, con la esperanza de memorizarlo para después. Vio una enorme caja fuerte de acero junto a la cama. Dentro, además de las 2 pruebas que podían meterlo en problemas, había lingotes de oro, dólares estadounidenses e incluso un revólver Smith & Wesson M1917 hecho en Estados Unidos. TSK Mizuno hizo un clic con la lengua. Planeaba entrar de noche y destruir la evidencia, pero Master Jin la había cerrado en la caja fuerte del dormitorio. Eso complicaba las cosas. Oka. Listo. Master Jin cerró la caja y regresó. Encontrar a Mizuno aún donde lo dejó sin fisgonear, sin intentar escapar, le agradó aún más. ¿Brindamos para celebrar? Master Jin estaba de excelente humor. Sacó una botella de Lafite del 82 que guardaba hace mucho, con la intención de compartirla. No hace falta, Mizuno negó con la cabeza. Ah, cierto. Master Jin se dio un golpe en la frente, casi olvidando que su yerno no bebía. Guardó la botella y se sentó a la mesa. Mizuno no pudo evitar preguntar. Suegro, ¿me puede enseñar el finisher ahora? Claro, Master Jin aclaró su garganta, listo para enseñar, ya que este chico Go era prácticamente familia ahora. Esta técnica que permite que un cuerpo humano venza a un Uma Musume la aprendí hace mucho, viajando por China, de un maestro recluso. Ja. El rostro de Mizuno se ensombreció. Esperaba una técnica de un luchador estadounidense, no algo aprendido en China. Master Jin continuó. Este movimiento simple pero no simple, difícil pero no difícil. Bastante aprendible. Una vez que lo uses, puedes inmovilizar a un oponente por 7 días y 7 noches. Por eso se llama bloqueo amor fuerte como oro de 7 días. El rostro de Mizuno se tensó. El nombre no le parecía adecuado. No te dejes engañar por el nombre. Una vez que aprendas la manera especial de generar fuerza convirtiendo la tolerancia de tu cuerpo en un imitador sobre la fuerza de un Uma, realmente puedes vencer a un Uma Musume con un cuerpo humano. En aquel entonces usé este movimiento y casi vencí a mi esposa perfectamente. ¿Casi perfectamente?, preguntó Mizuno. Una victoria es victoria. ¿Qué cuenta como perfecto? Sí. Casi el ánimo de Master Jin se apagó al recordar algo doloroso. Suspiró.
Lamentablemente, la tolerancia de mi cuerpo no fue suficiente. No pude mantenerla inmovilizada, y tuve que jalar su cola una vez. Aunque gané al final, pagué con toda mi vida ante ella. Pero Master Jin se iluminó de repente, lleno de confianza mientras miraba a Mizuno. Little Go, tu tolerancia ya puede soportar un golpe de poder completo de un Uma. Eres más fuerte que yo en mi primer combate con mi esposa. Cumples con el estándar, esto no te pasará a ti. Capítulo 242, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Cuando el cóndor pasa era pequeña, no era la luchadora valiente que es ahora. Era tímida, llorona, a menudo burlada como una cobarde, un estorbo que todos evitaban. Su padre, el luchador más fuerte del mundo, era admirado y respetado por todos. Pero su hija resultó ser débil y llorona, una decepción aplastante. Atrapada en sus propias dudas, el cóndor pasa dejó de mirar a los ojos a los demás. Incluso una mirada fugaz la hacía estremecerse y desear acurrucarse en un rincón oscuro, deseando que su padre tuviera una hija más valiente. Esto continuó hasta que un día, después de terminar algunos asuntos familiares, su padre la encontró escondida en su habitación. Sin decir una palabra, le entregó una máscara de luchador y le dijo: «Esta es la máscara de luchador enmascarado más fuerte del mundo. Cuando la uses, el cóndor pasa, tú también serás la más fuerte». En ese instante, la pequeña cóndor tímida y llorona desapareció para siempre. Desde ese día, feroz, decidida y rápida como el viento, nació la más fuerte Uma Musume, el cóndor pasa. Decidida a no decepcionar la fe de su padre y a probar que merecía ser la hija del mejor luchador del mundo, el cóndor pasa juró sobre esa máscara: se convertiría en la Uma Musume más fuerte del mundo y haría que su nombre se conociera en todo el planeta. Con su fuerza y talento extraordinarios, se unió a Rigil, el equipo de élite de Treason Academy, junto a Symboli Rudolph y R-Groove. Su entrenadora, Azuma Hana, una mujer estricta de gafas y aura gélida, era una de las entrenadoras más destacadas de Treason. El exigente y riguroso entrenamiento de Azuma era el complemento perfecto para la ardiente determinación del cóndor pasa de volverse más fuerte a cualquier costo. No importaba cuán agotada se sintiera, cuánto gritaran sus músculos o cuánto deseara descansar, un simple toque de la máscara de su padre, un recordatorio de las expectativas de todos, era suficiente para reavivar su espíritu. Se obligaba a completar rutinas que habrían quebrado a cualquier otra Uma Musume. Después de todo, ella aspiraba a ser la más fuerte del mundo. ¿Cómo podría su entrenamiento ser igual al de los demás? Por eso el cóndor pasa nunca se quejaba, nunca cuestionaba órdenes, incluso cuando terminaba en la enfermería una y otra vez. Simplemente seguía adelante, dejando de lado cada pensamiento negativo con pura determinación. Creía que sus días siempre serían así, duros, pero gratificantes. Hasta que un día, después de terminar su entrenamiento habitual, pasando frente a la estatua de las tres diosas, lo vio. Todos, miren aquí. Mírenme. Tengo un anuncio. Soy guapo. Frente a la estatua, un joven misterioso levantó ambos brazos y gritó con una confianza inquebrantable que hizo que todas las Uma Musume cercanas voltearan a verlo. El cóndor pasa no fue la excepción. Su audacia le recordó a su padre, esos momentos ardientes en el ring cuando levantaba los brazos tras la victoria y rugía ante el público. El hombre no parecía fuerte, delgado, delicado, del tipo que caería con un empujón. Pero aún así, había algo en el que no podía ignorar. Calidez. Gentileza. Una extraña sensación de consuelo que se coló más allá de la armadura que había construido alrededor de su corazón y tocó la parte frágil que creía enterrada para siempre. Desapareció poco después, pero su imagen permaneció en su mente, una tentación silenciosa y persistente que carcomía su resolución de mantenerse fuerte. Desde aquel día, ni siquiera tocar su máscara ayudaba tanto.
Podía obligarse a moverse, pero el cansancio y el dolor de su cuerpo ya no podían ser ignorados. La aterrorizaba. ¿Cómo podría seguir cumpliendo las expectativas de todos? ¿Cómo podría probarse a sí misma si ya no podía suprimir su debilidad? Pero no se lo dijo a su padre. Pensó que ya había crecido lo suficiente para mantenerse por sí misma. No podía depender de su protección para siempre. Así que tomó una decisión: encontraría a ese misterioso hombre por sí misma y lo aplastaría en un combate de lucha libre, aquello en lo que más confiaba. Creía que una vez que lo derrotara, el demonio en su corazón desaparecería y volvería a ser invencible. Hace aproximadamente una semana, usó cada gramo de fuerza para derrotar a su compañera de cuarto, Grace Wonder, quien normalmente la mantenía en jaque, y ganó el derecho de enfrentarse a quien quisiera en el campus. No se detendría hasta encontrar al hombre que había sacudido su corazón. Pero incluso después de desafiar a casi todos los entrenadores de Trasen, todavía no lo había encontrado. El Cóndor Pasa miró a otro entrenador desconocido, colapsado y con espuma en la boca, luego bajó la cabeza y tocó la máscara sobre su rostro. Últimamente ya ni siquiera encuentro motivación. Papá, yo no creo poder aguantar. Se agachó, enterrando su rostro entre las rodillas. Sus orejas de caballo caídas, su cola sin fuerza, su espíritu completamente abatido. Tal como cuando era niña, burlada por Llorona, escondida en su habitación, fingiendo no existir, llorando en silencio. No sabía qué hacer. Sin la fuerza de su máscara, ¿cómo podría llegar a ser la Uma Musume más fuerte del mundo? En ese momento, deseaba que su padre pudiera aparecer a su lado, para poder dejar de pensar, dejar de luchar y simplemente apoyarse en él otra vez. Pero al mismo tiempo, dudaba. Si aceptaba su consuelo, ¿no significaría que todavía era esa niña débil de antes? Perdida en esa espiral de dudas, el Cóndor Pasa permaneció allí, inmóvil, incapaz de levantar la cabeza. Entonces un tosido deliberadamente fuerte, extraño y andrógino rompió el silencio. Aem. Aem, aem, aem. Como intentando asegurarse de que la notara. ¿HM? El Cóndor Pasa levantó la vista. Delante de ella estaba una figura extraña, cubierta de pies a cabeza con negro. Le resultaba vagamente familiar, aunque no podía recordar de dónde. ¿Necesitas algo?, preguntó débilmente. En ese momento, ni siquiera le daban ganas de luchar. No es nada grave, es solo la figura cubierta extendió las manos, las apoyó en las caderas y declaró, con voz llena de confianza. Estoy aquí para desafiarte. Capítulo 243, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. ¿Me desafías? Las orejas del Cóndor Pasa se erizaron, sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. No había escuchado mal, ¿verdad? ¿Esta extraña figura vestida de negro realmente quería desafiarla? Era la primera vez en días que alguien se atrevía a retarla. La mayoría de los entrenadores huían al verla, como si se toparan con una bestia prehistórica. Los pocos arrogantes que se quedaban eran derrotados humillantemente. Pero este misterioso y confiado retador inmediatamente le recordó al hombre que había despertado algo profundo en su corazón. ¿Podría ser? Eres el hombre misterioso de la estatua de las tres diosas. El Cóndor Pasa se levantó de un salto, los ojos ardiendo mientras miraba fijamente a Mizuno, respirando rápido y con fuerza. A diferencia de los frágiles entrenadores que se derrumbaban al menor contacto, esta persona vestida de negro irradiaba un aura de fuerza oculta, algo que le recordaba extrañamente a su padre. Aunque no podía ver su rostro, su instinto le decía, este era a quien había estado buscando. Después de tantos días, finalmente apareciste. Bajando su postura, todo el cuerpo del Cóndor Pasa se tensó.
La tristeza que había sentido antes desapareció, reemplazada por una energía feroz y electrificada, lista para lanzarse y derribar a Mizuno en cualquier momento. Mizuno se congeló, dando varios pasos atrás y agitando las manos frenéticamente. No, no, no. Yo no soy ese tipo, solo soy uno de sus subordinados, balbuceó, inventando otra identidad al instante. ¿Subordinado? El cóndor pasa se detuvo a medio ataque, confundida. ¿Ese misterioso hombre tenía subordinados? Exacto, asintió Mizuno con fuerza, forzando una sonrisa arrogante. Extendió una pierna, cruzó los brazos y adoptó la pose más rebelde imaginable. Si no fuera por la máscara, su rostro gritaría wannabe punk. Escuché que me buscabas bueno, a mi jefe. ¿Tienes algún problema o qué? ¿Tu jefe? El cóndor pasa frunció el ceño, aún más desconcertada. Este tipo no se parecía en nada al hombre de la estatua. Aquel había sido radiante, audaz y magnético. Este parecía un matón que exigía la merienda de otros. No solo diferente, estaba a mundos de distancia. Así que lo creyó fácilmente. Por supuesto, el hombre real no se mostraría, la gente poderosa siempre tenía subordinados para encargarse de los trabajos sucios. Su padre había hecho lo mismo. Si eres su subordinado, entonces debes saber dónde está, ¿verdad? Por favor, dime. Necesito conocerlo, rogó, con los ojos brillantes y urgentes. No puedo. Mizuno negó con la cabeza, soltando una pequeña risa de suficiencia. Conocer a mi jefe no es tan simple. Primero, debes cumplir algunas de mis demandas muy astutas y siniestras. Está bien. Mientras me dejes verlo, aceptaré cualquier cosa, respondió el cóndor pasa al instante, sin dudar. Mizuno se quedó sin palabras. Confías demasiado, gritó internamente. ¿Y si hubiera pedido algo indecente? Si ella hubiera aceptado, probablemente habría muerto en el acto. Es simple, dijo finalmente, señalándose a sí mismo. Derótame y espera. Aún no hemos comenzado. Apenas terminó, el cóndor pasa se lanzó. Ya estaba frente a él, manos a 1 centímetro de su cintura, lista para derribarlo, pero se detuvo porque Mizuno gritó en pánico. ¿Cuándo empezamos? Apresúrate. No puedo esperar. Mizuno tragó saliva, retrocediendo rápido. Sé que estás ansiosa, pero calma. Primero necesitamos un lugar apropiado para el combate. Miró alrededor. Este sitio no era privado, alguien podía aparecer en cualquier momento. Lo último que necesitaba era ser atrapado luchando contra el cóndor pasa a plena luz del día. Conozco un lugar en el campus, amplio y fuera de la vista. Sígueme. Con las manos en los bolsillos, Mizuno se dirigió al mismo almacén en la colina trasera donde ya había estado acorralado antes. Si perdía, el cóndor pasa podría arrancarle la máscara y desnudarlo según la tradición de lucha, y nadie escucharía sus gritos, pero con la técnica secreta del maestro Jin, creía tener una oportunidad. MMHM. El cóndor pasa lo siguió con entusiasmo, los pasos ligeros y anticipación en el aire. Mientras caminaban, Mizuno explicó las reglas. Para este combate, seguimos las reglas estándar de lucha, si logras inmovilizar a tu oponente en el suelo por 10 segundos, ganas. Pero modificaremos una regla. En este combate, solo defenderé. No atacaré. Tienes 30 minutos. Si me inmovilizas durante 10 segundos consecutivos en ese tiempo, ganas y te diré dónde está mi jefe. Pero si pasan 30 minutos y aún no lo logras, pierdes y debes dejar de buscarlo. ¿Trato hecho? Era la única manera que le daba alguna posibilidad. Incluso con su nueva técnica,
no podía superar a una Uma Musume. Lo mejor que podía hacer era resistir. Melcóndor Pasa pensó un momento, luego asintió. Trato hecho. No veía razón para negarse. 30 minutos eran más que suficientes para aplastar a un humano. 10 minutos después, llegaron al almacén aislado detrás de las colinas de la academia. Mizuno barrió el piso, apiló cajas para acolchado y extendió un tapete, creando un improvisado ring de lucha. El Cóndor Pasa se movió para cerrar la puerta, pero Mizuno, traumatizado por experiencias pasadas, la detuvo, dejando la puerta entreabierta por precaución. ¿Podemos empezar ya? El Cóndor Pasa se quitó los zapatos y subió al tapete con calcetas blancas hasta la rodilla, la impaciencia casi tangible. ¿Seguro que no quieres cambiarte?, preguntó Mizuno, mirando su uniforme escolar. Luchar con falda esto podría ser incómodo rápidamente. No hace falta, dijo firme. Su enfoque estaba en una sola cosa, la victoria. Muy bien, entonces Mizuno suspiró, limpiándose las suelas de las botas antes de subir al tapete. Sacó su teléfono. Iniciando el cronómetro, espera un segundo. Demasiado tarde. Super Space Naked Shock. En un instante, el Cóndor Pasa se lanzó, su velocidad era un borrón. Mizuno chilló, arrojando el teléfono a un lado. Ella quería acabar de inmediato, derribar, inmovilizar, contar hasta 10 y terminar. Funcionaba a la perfección con todos sus oponentes hasta ahora. Pero justo cuando sus manos rozaron su cintura, Mizuno se movió. Se desplazó, presionó contra su brazo, agachó la cabeza, se deslizó bajo su axila y apareció detrás de ella en un solo movimiento. Te tengo. Antes de que pudiera reaccionar, Mizuno rodeó su cuerpo con brazos y piernas, ejecutando la técnica que había aprendido a un costo tan caro y humillante. Love Strong as Gold 7 Lock. Su cuerpo se enroscó alrededor del de ella como acero templado, cada extremidad un ancla. La técnica no dependía de la fuerza, convertía la resistencia en control, permitiendo que el débil sujetara al fuerte. El Cóndor Pasa se quedó paralizada. Esta técnica. Sus ojos se abrieron, sorprendidos. Ni siquiera intentó luchar, solo giró la cabeza ligeramente y preguntó incrédula. ¿Qué relación tienes con mi papá? Capítulo 244, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. ¿Papá? Aún esforzándose por mantener el candado, Mizuno se quedó paralizado. ¿De qué demonios está hablando? ¿Cómo voy a saber quién es su papá? No había tiempo para pensar. Mantener firme el candado 7 días de amor fuerte como el oro requería toda su concentración. Si la Uma Musume atrapada encontraba el más mínimo resquicio, podría romperlo en un instante. ¿Quién eres exactamente? La curiosidad del Cóndor Pasa crecía. Al principio había asumido que aquel extraño encapuchado vestido de negro era solo un chico de recados, uno de los subordinados desechables del misterioso hombre. Pensó en vencerlo primero y luego enfrentarse al verdadero oponente. Pero ahora, aquel subordinado había esquivado su emboscada y contraatacado con una técnica que reconocía demasiado bien, una que solo había visto una vez en su vida. Cuando era pequeña, había salido de noche al baño y accidentalmente miró el dormitorio de sus padres donde su padre y su madre estaban luchando. Su padre había usado exactamente ese candado. No había duda. Esa llave era la técnica secreta de su padre. Entonces, ¿cómo podía este extraño conocerla? ¿Estaba relacionado con su padre? Su primer pensamiento que este hombre encapuchado podría ser su padre disfrazado era ridículo. Papá era enorme, de hombros anchos, pura musculatura. ¿Este tipo? Delgado, nervioso, totalmente poco confiable. Imposible.
Luego surgió otra idea aún más descabellada. ¿Podría ser el hijo ilegítimo de su padre? Claro, su padre era un hombre respetable y confiable, pero, como muchos estadounidenses de alta sociedad, quizás un poco coquetón. Recordaba que de vez en cuando coqueteaba con mujeres atractivas. Tal vez en algún momento había tenido otro hijo en secreto y le había transmitido la técnica familiar. O quizá este tipo era solo uno de los discípulos de su padre, un estudiante que había entrenado con él alguna vez. Fuera cual fuera el caso, el Cóndor Pasa estaba decidida a descubrirlo. Tenía que vencerlo, quitarle la capucha y ver quién era realmente. Ya, rugió, liberando toda su fuerza. El candado debilitaba su poder, pero su madre una vez se liberó de él, así que ella también podía hacerlo. Imitando esa memoria, arqueó su espalda, presionando a Mizuno debajo, retorciendo sus extremidades para romper el candado. Espera, algo anda mal. Mizuno entró en pánico. No solo su movimiento estaba peligrosamente cerca de romper el candado, sino que la manera en que estaba rozando sus caderas lo hizo cuestionar si esto seguía siendo lucha libre. Peor aún, el candado supuestamente inquebrantable empezaba a ceder. Oh. El dolor estalló en sus brazos y hombros. Sus músculos gritaban como si se estuvieran desgarrando. Master Jin había dicho que una vez que la resistencia alcanzaba el nivel adecuado, la lucha de un Uma se sentiría como el empujón de un niño. Esto no era el empujón de un niño, era She-Hulk usándolo como arma. O Master Jin había mentido, o la resistencia de Mizuno no era suficiente. Ayakawa-san debió contenerse durante la prueba, dándole una falsa sensación de seguridad. Maldita sea, Ayakawa-san, me tendiste una trampa. El candado se estaba deshaciendo, pulgada a pulgada. Mizuno ya podía imaginar el resultado, aplastado en el suelo, disculpándose miserablemente, esperando que ella le arrancara la máscara en victoria. No había forma. Necesitaba escapar. Soltar el candado y huir, imposible, ningún humano podría superar a una Uma Musume. Rogar piedad y fingir una ubicación, arriesgado, si ella descubría la mentira, lo cazaría hasta los confines de la tierra. Acorralado, recordó el último recurso de Master Jin. Si todo falla, jala la cola de la Uma Musume. Drenará su fuerza al instante. Pero Jin también había dado una grave advertencia. La única vez que lo hizo, había quedado exprimido durante un mes, reducido del luchador más fuerte de América a un débil. Aún así, Mizuno no tenía opciones. Cuando el candado empezó a ceder, liberó una mano y alcanzó el cuerpo del Cóndor Pasa, tomando algo rápidamente. El cuerpo del Cóndor Pasa se congeló, su mente en blanco. Por un segundo, dejó de resistirse por completo. Pero no era su cola lo que había sido agarrado. Era su máscara. Jeje, éxito, gritó Mizuno triunfante, agitando la máscara en una mano. No había caído en la trampa de Jin. No arriesgaría su vida jalando la cola. En su lugar, tomó la fuente de su fuerza, la máscara que su padre le había dado. Sin ella, perdería su valor, su confianza, todo. Y efectivamente, en cuanto se la arrancó, su poder se desplomó. Su energía se drenó, su cuerpo se relajó. Perfecto. Podía mantener el candado horas si quisiera. Media hora sería un juego. Jejeje. Pero su risa murió en la garganta. Una ola de furia asesina surgió de la chica en sus brazos, seguida de un dolor abrasador al explotar su fuerza 10 veces. ¡Maldito! ¡Devuélveme mi máscara! Su rostro se tornó escarlata, los ojos cerrados por la humillación, el Cóndor Pasa se descontroló. Rodó violentamente sobre la colchoneta, estrellando a Mizuno contra el suelo una y otra vez.
Ah, aulló Mizuno. Había calculado mal. La máscara no era un interruptor para su lado tímido, era un sello que mantenía sus emociones bajo control. Sin ella, era puro caos. La arruiné. Realmente la arruiné. Desesperado, volvió a colocarle la máscara, rezando para que se calmara. No lo hizo. Aún furiosa, lo lanzaba repetidamente hasta que su cabeza dio vueltas y estrellas llenaron su visión. Durante uno de los lanzamientos, su capucha se deslizó exponiendo su rostro. Y con ello, un aroma tenue e intoxicante se esparció por el aire. El cóndor pasa movió la nariz. Su cuerpo se congeló a mitad del movimiento. Ese aroma dulce, limpio, como la zanahoria más deliciosa del mundo era inolvidable. Se giró, ojos muy abiertos. Es él, recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal lo ha robado y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 245, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. ¿Tú eres ese hombre misterioso? La realización golpeó a el cóndor pasa como un rayo. La persona que la sujetaba por detrás, la que había estado persiguiendo día y noche, era él. Un torrente de emoción le recorrió el pecho. Después de tantas noches sin dormir buscándolo, finalmente lo había encontrado. Si podía derrotarlo aquí y ahora, tal vez ese demonio que carcomía su corazón desaparecería de una vez. Mizuno parpadeó, todavía mareado por los golpes. Sus palabras apenas se registraban hasta que notó algo extraño. Su visión se sentía amplia. Sin obstáculos. Espera. ¿Dónde está mi capucha? Entró en pánico y trató de cubrirse la cara de nuevo. Debes haber visto mal. Yo definitivamente no soy yo. Eres tú. El cóndor pasa lo interrumpió, con los dientes apretados y la furia ardiendo en sus ojos. ¿Todavía fingiendo? Claramente, él era el hombre misterioso y aún así seguía mintiendo, actuando débil y cobarde. La visión la golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. La figura heroica que había imaginado fuerte, orgullosa, valiente como su padre se desmoronaba ante sus ojos. ¡Qué patético! ¡Qué familiar! Porque este hombre, este cobarde escondido tras un disfraz, era igual a ella cuando se quitaba su propia máscara. El mismo miedo. La misma vergüenza. La misma necesidad de huir de la mirada de todos. No podía aceptarlo. Ni en él, ni en ella misma. Si quería esconderse tanto, ella arrastraría su verdadero yo a la luz, lo vencería limpiamente, le arrancaría cada disfraz y lo obligaría a enfrentarse al mundo. ¡Bah! Mizuno podía sentir el aire a su alrededor encenderse, crudo y furioso. Su fuerza volvió a aumentar, cada movimiento más pesado, fuerte y peligroso. Todo lo que podía hacer era aferrarse con toda su fuerza para que ella no se liberara y lo aplastara de inmediato. Y mientras su cuerpo gritaba de dolor, Mizuno pensó amargamente, ¿qué clase de almacén maldito es este? Cada vez que venía aquí, algo salía mal. Primero, Ayakawa-san lo descubrió. Luego, Gold Shep. Ahora, el cóndor pasa. Este lugar era su triángulo de las Bermudas personal. La próxima vez que alguien sugiriera venir aquí, preferiría morir. Pero por ahora tenía que sobrevivir. El cóndor pasa-san, las reglas del combate siguen vigentes, jadeó Mizuno, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué reglas?, respondió ella. La regla de los 30 minutos. Si no puedes inmovilizarme durante 10 segundos, gano, ¿recuerdas? Tendrás que dejar de buscar al hombre misterioso. Por supuesto. El cóndor pasa asintió con seriedad. Nunca rompería una promesa ligada a un combate.
Luego, su tono se volvió afilado como cuchilla. Pero si gano, juro por la máscara que me dio papá te desnudaré, te arrastraré a casa y papá y yo te enseñaremos la verdadera gloria del luchador enmascarado. Gu. El cerebro de Mizuno cortocircuitó. ¿Qué tenían que ver su padre o la gloria del luchador enmascarado con él? Pero cuando escuchó desnudaré, un escalofrío le recorrió la sangre. Perder ya no era una opción. Apretó los dientes, cerrando todo lo demás. Sin distracciones. Sin miedo. Solo la llave. Era cuestión de vida o muerte. Lo sostendría hasta el final, hasta el amanecer si era necesario. Oh. El cóndor Pasa sintió el repentino estallido de determinación frente a ella. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Eso era más como debía ser. Esa voluntad ardiente, esa negativa a rendirse, así es como debía pelear un verdadero luchador enmascarado. Inspirada, luchó con aún más fuerza. Cada contraataque de llave que conocía, cada escape de cadera que su madre le había enseñado, los lanzó todos contra él. Sus cuerpos rodaban, se torcían y chocaban, con la colchoneta chirriando bajo ellos. Mizuno cerró los ojos, el rostro retorcido por el dolor. Cada nervio gritaba. Apenas podía distinguir dónde terminaba su cuerpo y dónde comenzaba el de ella. Ya habían rodado más de 300 veces según su cálculo aproximado, pero ninguno había ganado. Eres bastante fuerte, jadeó el cóndor Pasa, empapada en sudor. Su uniforme se pegaba al cuerpo, translúcido por el esfuerzo, pero no le importaba. Su pecho subía y bajaba, los ojos brillando con genuina admiración. Aparte de su padre, el luchador más fuerte del mundo, este era el primer hombre humano que había durado tanto contra ella. Quienquiera que fuera, lo recordaría para siempre. Mizuno no respondió. Solo apretó los dientes y aguantó. Su mente era un caos de dolor y confusión. ¿Por qué no ha sonado el temporizador aún? Sentía que llevaba una eternidad sosteniéndola, pero todavía no había alarma. El dolor podía soportarlo, pero no saber cuándo terminaría era insoportable. La única cosa que lo mantenía en pie era la esperanza, pensar que en 30 minutos todo terminaría. ¿Pero cuánto tiempo había pasado realmente? Abrió un ojo y miró hacia el lugar donde había dejado su teléfono. Lo que vio detuvo su corazón. Allí estaba su teléfono tirado en el suelo, pantalla hecha añicos. No. Mi teléfono. Recordó claramente. En el momento en que activó el temporizador, el cóndor Pasa se lanzó sobre él y en su pánico, había lanzado el teléfono por la habitación. Ese era su único teléfono. Su conexión con el mundo exterior, su tabla de salvación y ahora, desaparecido. Sin llamadas. Sin internet. Sin Shining Derby Girls. Pero lo peor, sin temporizador. Lo que significaba que la cuenta regresiva de 30 minutos, la única esperanza que lo mantenía, también había desaparecido. No había manera de saber cuánto tiempo había estado sosteniéndola. No había meta. No había final garantizado. Y así, la frágil esperanza de Mizuno se convirtió en polvo. Capítulo 246, Uma Musume Pretty Derby, To the Basement. Al darse cuenta de que no podía vencer a el cóndor Pasa y salir del almacén con vida, Mizuno quedó atónito. Todo su cuerpo se quedó rígido, su cabeza zumbaba y hasta la fuerza de su agarre flaqueó. Había perdido completamente. Como simple humano, no veía ninguna estrategia perfecta contra un Uma Musume cuyo poder y resistencia superaban ampliamente los suyos, especialmente ahora que no había límite de tiempo. En este punto, rendirse e intentar negociar una pérdida menor parecía lo mejor. En un callejón sin salida así, seguir luchando no significaba nada.
Tumbarse y esperar el juicio sonaba casi cómodo en comparación. Como un esclavo dormido en una jaula, si lo despiertas, lo único que gana es la agonía de saber que nunca escapará. Mejor seguir durmiendo hasta pudrirse. No. Incorrecto. Mizuno, al borde de rendirse, sacudió la cabeza y una chispa se encendió en sus ojos apagados. Esperar al desastre no era su estilo. Por más desesperada que fuera la situación, si encontraba el punto clave, debía haber una salida. Piensa. Tiene que haber una manera. Aunque sea imperfecta. Aunque implique una mayor humillación más adelante. Si se rendía ahora, no habría un después. Por su futuro y para demostrar que no era un esclavo dormido, Mizuno debía hacer lo que fuera para evitar la humillación de ser derrotado y expuesto por el cóndor Pasa. ¿No debía vencerla? ¿Entonces esa era la única manera? Frunció el ceño al fijar la mirada en la cola del cóndor Pasa, que se movía sobre su esbelta parte trasera. La única forma segura de cortar la fuerza de un Uma Musume y abrir un camino hacia la victoria era lo que Master Jin había mencionado, tirar de la cola. Pero primero necesitaba debilitarla por otros medios. Master Jin había vencido a un Uma no solo tirando de su cola, también contaba con el cuerpo más fuerte del mundo y técnica de primer nivel ganando por poco. Mizuno no tenía ni técnica avanzada ni fuerza bruta. Solo había entrenado resistencia y aprendido el lock de días fuerte como el amor, usando la dureza para compensar la falta de poder. Incluso después de tirar de la cola del cóndor Pasa, no había garantía de que pudiera inmovilizarla durante 10 segundos completos. Podría intentar inmovilizarla y ser contrarrestado por falta de fuerza o experiencia. Si perdía la oportunidad de volver a aplicar el lock, estaría acabado. Por eso necesitaba otra forma de agotarla aún más, suficiente para poder mantenerla sujeta después. Mizuno miró sus manos enguantadas. Si la suposición de Brosi sobre su físico especial Uma Mint era correcta, entonces su aroma calmaba a la Uma Musume. Recordó ambos viajes a este almacén con Ayakawa-san. Cada vez ella se había quedado dormida tras percibir su oule y como el cóndor Pasa se había calmado antes cuando se le escapó la capucha. Todo indicaba que su aroma funcionaba como sedante en la Uma Musume. Si podía calmar las emociones exaltadas del cóndor Pasa, tal vez podría atenuar su espíritu de lucha y reducir parte de su fuerza. Ella ya lo había olido antes, una vez más no cambiaría mucho. En el peor de los casos, se volvería como Ayakawa-san y querría otro aroma. Si él permanecía atento después, no sería un gran problema. Hazlo. Decidido a salir de este almacén con sus propios país y no cargado en una camilla, Mizuno apretó los dientes, se quitó un guante y acercó su mano a la nariz del cóndor Pasa. Contempla fragancia infinita. HM. Centrada en romper el lock, el cóndor Pasa no notó su mano hasta que estuvo allí. Instintivamente inhaló profundo. Huele tan bien. El irresistible aroma a zanahorias dulces, el favorito de todas las Uma Musume, la envolvió. En un instante, la llama interior se calmó. En la estatua de las tres diosas, y hace unos momentos cuando se le escapó la capucha, había percibido este dulce aroma a zanahoria 2 veces, pero solo de pasada. Reconfortante, sí, pero esos breves momentos no revelaban su verdadero poder. Esta vez fue un golpe directo a quemarropa. Por primera vez, el cóndor Pasa sintió la fuerza total de un aroma grado S para Uma Musume. Era como la zanahoria más dulce imaginable, grabada en el instinto, atrayendo a cualquier Uma más cerca para oler, probar, reclamar. Solo con ese aroma se prometía seguridad sin igual. El aroma grado S de Mizuno sobrecargó su mente. Era como hundirse en el colchón de agua más cómodo del mundo, la ansiedad se derretía, y una tranquilidad perdida hacía mucho tiempo la envolvía. Se detuvo, ojos fijos en el dedo frente a ella.
Sus labios se entreabrieron y instintivamente su lengua salió para un suave lamido. Slurp. La repentina calidez húmeda en su dedo índice hizo que Mizuno casi retirara la mano. ¿Qué demonios? Ayakawa-san nunca hizo eso. ¿Por qué me lamé el cóndor pasa? ¿De verdad mi aroma huele tanto a comida? ¿Es peligroso dejar que siga oliéndome? Mientras ella lamía de nuevo sin pensar, sus dudas solo crecían. Genial. Ahora esto parecía exactamente como un tipo raro sobornando a un niño con dulces. Al diablo. Se armó de valor y se acercó más, dejándola inhalar más profundo. Había elegido este camino, ya era demasiado tarde para retroceder. Lo único que podía hacer era seguir adelante y debilitarla con su aroma. Ahora era realmente vida o muerte. Si el aroma no la sedaba, simplemente se convertiría en la comida del cóndor pasa, para ser devorado por completo. Capítulo 247, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. ¿HM? ¿Este sabor? El momento en que el cóndor pasa lamió instintivamente el dedo de Mizuno, sus ojos se abrieron con incredulidad. Ese sabor no era el picor salado del sudor, ni la acidez del ácido láctico, ni siquiera la amargura apagada del polvo. Era ¿dulce? Parpadeó rápidamente, mirando la mano delgada y pálida de Mizuno, tan limpia y refinada que parecía de pianista. Nada tenía sentido. ¿Por qué este dedo, con olor a zanahoria dulce, sabía dulce también? Un humano normal, especialmente uno empapado de sudor tras un combate feroz, no debería saber así. Sospechosa, el cóndor pasa lamió de nuevo. Una vez, dos, luego varias veces más, para confirmar que sus papilas gustativas no le mentían. No había error. Era dulce, indudablemente, ricamente dulce. Y no un dulce barato tipo jarabe de azúcar, era exquisito, como un parfait con helado, sirope, crema batida, chocolate y gelatina derritiéndose juntos en perfecta armonía. Si tuviera que describirlo era como lamer una paleta con sabor a parfait. Totalmente atónita, el cóndor pasa miró el dedo, brillante por su propia saliva, como si hubiera descubierto un mundo nuevo. Si su dedo sabía tan bien, ¿qué sería del resto de él? Antes de que pudiera seguir con ese pensamiento peligroso, la paleta se acercó por sí sola, entrando en su alcance. Jaja. La dulce fragancia, mezclada con ese sabor adictivo, abrumó su último resto de contención. Abrió la boca y tomó la paleta, lamiendo suavemente la punta. La paleta se agitó, luego entró en pánico, claramente viva, y trató de escapar. Pero el cóndor pasa no la soltó. Sus labios se sellaron, su lengua la atrapó firmemente. ¡Guau! La paleta, al darse cuenta de que escapar era inútil, luchó un momento más antes de rendirse por completo, quedando a merced del cóndor pasa, quien la disfrutaba sin prisa. Mientras tanto, su cuerpo, antes rígido por el agarre de Mizuno, comenzó a relajarse. Sus extremidades estaban libres antes de que cualquiera de los dos lo notara. Usando sus manos recuperadas, el cóndor pasa sostuvo la paleta con suavidad, manteniéndola estable para disfrutarla al máximo. Tan dulce, murmuró soñadora. El calor se extendió por su pecho, derritiendo el cansancio, la duda y el dolor que llevaba tiempo cargando. La dulzura la llenó como el sol entrando por una ventana abierta, trayendo recuerdos que no tocaba desde hacía años, pequeños y brillantes fragmentos de la infancia. Momentos de felicidad, no de vergüenza o miedo, sentada entre sus padres, mordiendo dulces, riendo con bromas tontas. La mano de su padre peinando su cabello, la voz de su madre llamándola valiente. La verdad la golpeó suavemente. Sus padres nunca la habían llamado débil. Siempre le habían dicho que era maravillosa, que viviera feliz, sin buscar la aprobación de otros.
Recordó las noches en que, incluso después de largas giras, ellos regresaban y jugaban a luchas con ella. Esos habían sido sus días más alegres y tranquilos, no los duros y castigadores que ella misma se había impuesto después. Entonces, ¿cuándo empezó a creer que ser amada no era suficiente? ¿Cuándo decidió que, si no se volvía la más fuerte, no merecía existir? ¿Estarían realmente orgullosos sus padres que solo querían su salud y felicidad si ella destruyera su cuerpo solo para demostrarse algo? Nunca se lo había preguntado. Desde que se puso la máscara de su padre, dejó de serla el cóndor pasa que podía simplemente disfrutar la vida. Reemplazó la alegría por obligación, el calor por presión, la felicidad por culpa. Día tras día, se lanzó al brutal entrenamiento de Azuma Hana, ocultando su dolor tras la máscara. Incluso cuando su entrenadora le preguntaba si estaba bien, siempre forzaba una sonrisa y decía que sí. Cuando finalmente empezó a quebrarse, Hana le dio permiso para descansar solo para que ella lo ignorara y persiguiera al hombre misterioso, convencida de que él era el obstáculo que le impedía recuperar su fuerza. Y ahora ese enemigo estaba sentado justo detrás de ella, su rostro torcido por el puro sufrimiento mientras ella chupaba distraídamente su dedo. Mizuno miró a la Uma Musume en sus brazos ojos medio cerrados, expresión serena y finalmente entendió algo importante. Su aroma sí tenía un efecto real sobre la Uma Musume. Las calmaba, tranquilizaba su corazón, las llevaba hacia el sueño. Y cuanto más mentalmente exhaustas estaban, más fuerte era ese efecto. Ayakawa-san había hecho lo mismo la primera vez que lo inhaló totalmente agotada, se aferró a él como un niño a su madre. La reacción del cóndor pasa, sin embargo, era única. Sintiendo el cálido y resbaladizo contacto de su lengua sobre su dedo, Mizuno comprendió exactamente lo que ocurría y gimió internamente. ¿En serio? Desde cuando mi dedo se volvió dulce, murmuró débilmente. La luchadora antes feroz ahora era una niña inocente, felizmente chupando su dedo como si fuera su golosina favorita. Si alguien entrara ahora, definitivamente pensaría que estaban presenciando un crimen. Aún sin conocer su historia, Mizuno pudo decir esto era lo que ella había estado buscando todo este tiempo. No fuerza, no victoria, sino una simple sensación de seguridad y calor. Esto cuenta como una victoria, murmuró, liberando una mano para soltar su cola. Había planeado tirarla como último recurso, pero claramente, solo con su aroma había bastado. Curioso, apretó cuidadosamente los músculos de su brazo y pierna. Frunció el ceño. Está demasiado fatigada. Su cuerpo parecía bien, pero la tensión muscular era severa, las fibras frágiles con microdesgarros. Estaba a pasos del colapso total. Ha estado ocultándolo a su entrenadora, murmuró. Sobreentrenándose. Lo que realmente necesitaba no era más pelea, sino descanso, recuperación y cuidado. Un masaje corporal completo, susurró, más para sí que para alguien más. Tal vez podría hacerlo más tarde, con cuidado de no despertarla. Por ahora, tenía un objetivo urgente: recuperar su dedo. Se movió lentamente, intentando deslizarlo de su boca. Pero en cuanto tiró, ella murmuró suavemente, amortiguada. Dame. Su voz era pequeña, infantil, pero la negativa absoluta. Su agarre se endureció, manteniéndolo allí. Mizuno suspiró, derrotado. Como con Ayakawa-san, tendría que esperar. Solo cuando el cóndor pasa finalmente cayera en sueño profundo volvería a ser libre. Capítulo 248, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Cuando el cóndor pasa abrió los ojos de nuevo, el cielo afuera ya estaba oscuro. Estaba arropada bajo su manta del dormitorio, de vuelta en su propia cama. Parpadeó somnolienta, sentándose lentamente mientras recorría con la mirada la habitación familiar.
Su cabeza estaba nublada, como si acabara de despertar de un sueño. ¿Acaso no había estado hace un momento en casa su acogedor hogar de infancia acurrucada en los brazos de su padre comiendo caramelos? Recordaba sentirse somnolienta, cerrar los ojos un segundo y ahora, de alguna manera estaba de vuelta en la escuela. Espera, algo no cuadra. Frotándose las sienes, el cóndor pasa frunció el ceño. Sus recuerdos eran un caos. No había ido a casa en mucho tiempo. Había evitado regresar para dedicarse por completo al entrenamiento. No era posible que hubiera estado acurrucada con su padre comiendo caramelos. Poco a poco, su mente se aclaró y la verdad volvió de golpe. No había ido a casa en absoluto. Había estado luchando con alguien en el almacén detrás de la academia. Casi se había liberado del agarre de su oponente cuando de repente él se quitó el guante y estiró su mano hacia ella. Ese aroma dulce, irresistible, embriagador, nunca había olido algo igual. Antes de darse cuenta de lo que hacía, había lamido su mano. Y entonces descubrió que no era solo el olor, sabía bien. Dulce. Adictivamente dulce. ¿Lo que significaba los caramelos de su sueño habían sido en realidad el dedo de ese chico? ¡Kia! El cóndor pasa, gritó, agarrándose la cara, mientras su voz rebotaba contra las paredes del dormitorio. Había hecho algo completamente escandaloso, algo que ni en familia se haría con un chico cuyo nombre ni siquiera conocía. Claro, había crecido en Estados Unidos y era de mente abierta, pero la apertura solo llegaba hasta abrazos amistosos, no y lamer dedos. Eso estaba muy fuera de toda decencia. ¡Bú! Después de gritar hasta quedarse sin voz, se desplomó, mirando su propia mano con confusión. ¿Por qué sabía tan dulce? ¿Sería todo su cuerpo así, o acaso su lengua estaba rota? Probando una teoría, levantó con cautela su propio dedo y lo lamió cuidadosamente. Black Toy. Inmediatamente lo escupió, haciendo una mueca. Su dedo sabía exactamente como esperaba, salado, sudado, asqueroso. Entonces, ¿cómo era posible? ¿Podría ser que ese chico no era humano? ¿Tal vez algún tipo de espíritu de caramelo disfrazado? Eso explicaría su dulzura, ¿no? O espera, quizás sus genes eran perfectamente compatibles. Recordó haber leído que cuando el aroma de alguien resulta especialmente atractivo, significa que la tasa de compatibilidad genética es alta, prácticamente una señal del destino. ¿P pareja destinada? Su rostro se puso rojo hasta las puntas de las orejas. Nunca había sido de historias románticas cursis, pero a veces había soñado con encontrar a alguien especial, alguien fuerte, amable, alguien que pudiera igualarla golpe por golpe en el ring. Y ese hombre misterioso cumplía todas las condiciones. Físicamente impresionante, firme, valiente y además había logrado retenerla, algo que nadie salvo su padre había podido hacer. Si se acercaba más a él, podría luchar contra él a menudo, tal vez incluso volver a saborearlo. ¡Kia! El cóndor pasa enterró la cara en la almohada, pataleando, con vapor prácticamente saliendo de su cabeza. ¿Qué estaba pensando siquiera? Su corazón latía con fuerza, todo su cuerpo se sentía cálido y ligero, como si flotara en una nube. Era extraño, pero no desagradable. Definitivamente mejor que la agotadora fatiga que sentía tras entrenar. ¿Mi cuerpo? Parpadeó, dándose cuenta de lo ligera que se sentía. El dolor y la rigidez que la habían acompañado durante semanas habían desaparecido. Movió los hombros, estiró las piernas, todo se movía libremente, sin esfuerzo. Incluso su espalda y muslos, que normalmente dolían después del entrenamiento, se sentían suaves y sueltos. ¿Ese chico me dio un masaje mientras dormía? Espera. Sus ojos se dirigieron a su pijama.
Antes llevaba el uniforme de la escuela, empapada de sudor tras la pelea, pero ahora estaba con su pijama amarillo del dormitorio, limpio y seco. Eso solo podía significar una cosa. Él había cambiado su ropa. Él la había visto. Su rostro se volvió escarlata. Se envolvió fuertemente en la manta, con la cola girando como un abanico. Eso significaba que ahora él debía asumir la responsabilidad, ¿verdad? ¡Buh! Mientras ella rodaba en un caos mortificado, se escuchó un clic en la puerta. La manija giró y la puerta se abrió. Una Uma Musume calmada y elegante, con cabello castaño y un mechón blanco, entró, con un porte sereno hasta que vio a su compañera retorciéndose en la cama como un tornado. ¿Condor-san? ¿Qué pasa?, preguntó Grass Wonder con suavidad. Grass. El cóndor pasa se quedó congelada, asomando la cabeza por debajo de la manta. Por su ropa deportiva y la ligera respiración agitada, Grass Wonder acababa de volver de su carrera nocturna. Sin dudar, el cóndor pasa se quitó la manta de un salto, se levantó y abrazó la cintura de su compañera, presionando su cara contra el estómago de Grass Wonder. «Bah. Grass, alguien vio mi cuerpo desnudo». ¿Desnuda? Grass Wonder parpadeó. Luego, recordando, inclinó la cabeza. ¿No te refieres a esa extraña persona con capa negra que te cargó de regreso, verdad? ¿Lo viste? La cabeza del cóndor pasa se giró, ojos muy abiertos. Grass Wonder asintió. Tocó un dedo a sus labios, recordando. Hace aproximadamente una hora, alguien llamó a la puerta. Cuando la abrí, esa persona con capa estaba ahí, cargándote empapada en sudor diciendo, por favor, cuídala. Pensé que era grave, pero solo estabas dormida. Aún así, me sorprendió, parecía sospechoso. Antes de irse, me pidió que cambiara tu ropa para que no te resfriaras. Oh. ¿Así que cambiaste mi ropa? Pensé. ¿Pensaste que? Preguntó Grass Wonder con curiosidad. ¿Podría ser qué? No es nada. El cóndor pasa gritó, con el rostro ardiendo, y enterró la cabeza nuevamente en el estómago de Grass Wonder. Su alivio fue inmediato pero mezclado con una extraña y pequeña decepción. Por cierto, dejó esto para ti. Grass Wonder le dio una palmadita suave en el hombro, metió la mano en el armario y le entregó una nota doblada. ¿Qué es esto? El cóndor pasa la tomó y leyó cuidadosamente. Para el cóndor pasa. Consideremos el combate de hoy un empate. No seré derrotado por ti, y puedes seguir persiguiéndome si quieres. Si aún no estás satisfecha, desafíame de nuevo, pero primero debes descansar 3 días completos y asegurarte de que tu cuerpo esté en su máxima condición. De lo contrario, no lo aceptaré. Eres fuerte, pero el cansancio te está frenando. Me niego a aprovecharme de eso. Descansa adecuadamente. Si tu cuerpo se rompe, nunca me alcanzarás. Si necesitas encontrarme, pregunta a la presidenta del consejo estudiantil, Simboli Rudolph. Ella se pondrá en contacto conmigo. Y, por favor, deja de luchar con entrenadores al azar por el campus. Descansar, El cóndor pasa leyó la nota 2 veces. Aunque él nunca lo decía directamente, cada línea mostraba preocupación silenciosa. Un desconocido, y aún así se preocupaba por ella tan parecido a su padre. Sus ojos se suavizaron. Tocó la máscara sobre su mesa de noche. La fuerza familiar que le daba fluyó de nuevo en su pecho, pero esta vez, la sensación era más suave, no forzada. La máscara de papá no estaba destinada a empujarla más allá de sus límites. Estaba hecha para ayudarla a ser valiente y feliz. ¿Condor-san?
La voz suave de Grass Wonder la devolvió a la realidad. ¿Estás bien? Si el cóndor pasa, sonrió débilmente. Gracias, Grass. Grass Wonder parpadeó sorprendida. ¿Quién era esa calmada y educada chica y qué le había hecho a mi compañera? Dormiré ahora. Buenas noches, Grass. Buenas noches, respondió Grass Wonder en voz baja. El cóndor pasa se recostó de nuevo, sosteniendo la nota contra su pecho. Quizá mañana vaya a visitar a papá, susurró. Mientras tanto, en una pequeña habitación de hotel en el centro. Mizuno estaba encorvado sobre un escritorio, hojeando distraídamente un cuaderno, con el ceño fruncido y visiblemente irritado. Suspiró y murmuró. Será mejor que visite a Master Jin otra vez mañana. Capítulo 249, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. A la mañana siguiente, Mizuno se despertó temprano y tomó un camino largo y serpenteante hacia las montañas, dirigiéndose al escondite de Master Jin. Antes de enfrentarse a su suegro, hizo un desvío hacia la cascada del este, decidido a encontrar a Ayakawa-san y exigirle respuestas. Si ella no lo hubiera cuidado durante su prueba de resistencia, habría comprendido sus límites antes y tal vez habría evitado casi morir a manos del cóndor pasa y de todo lo demás. Pero al llegar, todo estaba vacío. La tienda había desaparecido, la fogata apagada, incluso las marcas de entrenamiento en las rocas se habían desvanecido. Ayakawa-san se había esfumado sin dejar rastro. El teléfono roto de Mizuno no ofrecía manera de contactarla, y sus bolsillos tan vacíos como su cuenta bancaria no le permitían comprar uno nuevo. Si pudiera enviarle un mensaje ahora mismo, mandaría al menos 99 textos furiosos exigiendo una explicación. Olvídalo, suspiró. No podía hacer nada por ahora. La interrogaría la próxima vez que se encontraran. Por el momento, era mejor centrarse en aprender más de Master Jin, especialmente nuevas técnicas de lucha libre que no dependieran únicamente del masoquismo. Echando un último vistazo a la cascada, se internó más en el bosque. Tras una larga caminata, Mizuno llegó finalmente a la fábrica abandonada que servía como centro de experiencia de armas de Master Jin. El lugar no había cambiado. Portones oxidados, muros cubiertos de hiedra, concreto agrietado, pero hoy algo estaba distinto. Master Jin estaba en la entrada, esperándolo. Y no en su habitual estado medio vestido, con puro en la boca y cerveza en la mano. Llevaba un impecable traje occidental, su cabello dorado peinado con cera, la barbilla afeitada, sin rastro de su habitual rudeza. Incluso parecía respetable. Mizuno se detuvo, cauteloso. Claramente, Master Jin esperaba a un invitado importante. El tipo de persona capaz de hacer que este excéntrico estadounidense se arreglara solo podía ser una celebridad o un multimillonario. Quizás debería volver más tarde, murmuró Mizuno. Pero tras dudar un instante, decidió arriesgarse. Si solo hacía un par de preguntas rápido y se marchaba antes de que llegara el invitado, estaría bien. Enderezó el cuello, se acercó y saludó. Buenos días, Master Jin. ¿HM? Master Jin parpadeó, sorprendido, pero la expresión duró solo un segundo antes de que su rostro se iluminara con una sonrisa. Buenos días, pequeño Go. Qué agradable sorpresa. Antes de que Mizuno pudiera reaccionar, Master Jin lo rodeó con un brazo pesado. Vine a pedirte consejos de lucha, dijo Mizuno incómodamente, intentando liberarse discretamente del abrazo. Master Jin, parece que hoy está ocupado. ¿Espera un invitado importante? Puedo irme antes de que llegue, no quiero interrumpir. ¿Invitado? Jin se detuvo. Luego sus ojos brillaron como un hombre que acaba de tener una idea traviesa. Apretó el brazo de Mizuno, con entusiasmo en la voz.
El invitado que he estado esperando eres tú, pequeño Go. Mizuno lo miró, completamente confundido. ¿Master Jin se había arreglado solo para él? Imposible. Ni siquiera le había avisado que venía. Y por la expresión inicial de Jin, claramente no lo esperaba. Sin duda, Master Jin estaba mintiendo. El verdadero invitado aún no había llegado, y por alguna razón, Jin improvisaba. Pero antes de que Mizuno pudiera entender por qué, Master Jin lo arrastró hacia la fábrica. No te compliques. Ya que estás aquí, eres mi invitado más honrado hoy. A pesar de las cálidas palabras, el agarre de Jin se sentía menos como un saludo y más como ser arrastrado de regreso a prisión. Master Jin. Pequeño Go, interrumpió Jin con gravedad fingida, levantando las cejas de esa manera tan característica. ¿No has olvidado cómo debes dirigirte a mí? El estómago de Mizuno cayó. Miró la mano que le apretaba el brazo, supo que resistirse era inútil, y murmuró derrotado. Su suegro. Bien, bien, bien. Jin asintió con aprobación. Recuerda siempre eso. ¿Entendido? Sí, suegro. Ja ja ja. Ese es mi chico listo. Jin sonrió, finalmente aflojando su agarre y dándole una palmada en la espalda que casi le disloca un hombro. Dentro, Jin lo sentó firmemente en la mesa del comedor y luego se dirigió al refrigerador, sacando una botella. Pequeño Go, ¿quieres leche, leche, o quizás leche? Mizuno lo miró, leche. ¡Qué coincidencia!, rió Jin, sirviendo un vaso. A mi hija también le encanta la leche. Dice que la hace crecer más. Ustedes dos realmente son un par perfecto. Mizuno. Estás disfrutando esto, ¿verdad? Entonces, pequeño Go, preguntó Jin, sentándose frente a él, ¿cómo has estado últimamente? Bastante bien, respondió Mizuno con cautela. Ninguna aventura a espaldas de mi hija, ¿verdad? ¿De dónde salió eso? Mizuno abrió la boca para responder, pero antes sonó una notificación en el teléfono de Jin. Oh. Jin miró hacia abajo, con la sonrisa ampliándose. El otro invitado que he estado esperando está a punto de llegar. Mizuno se levantó de inmediato. En ese caso, me voy. No puedes irte. El tono de Jin era casual, pero la presión en su voz congeló a Mizuno a medio paso. Pero, no sería solo estorbar. Espera. Jin metió la mano bajo la mesa por algo. Su expresión no cambió, pero los instintos de Mizuno gritaban peligro. Master Jin, preguntó Mizuno con cuidado, su invitado no será su hija, ¿verdad? Sí, respondió Jin con amabilidad. Va. Mizuno casi se desmaya. Lo había sospechado antes, pero escucharlo confirmado le heló la sangre. No tenía intención de casarse realmente con ella. Solo quería aprender lucha libre. Si ella aparecía ahora y lo reconocía más tarde en la Academia Trasen, estaba perdido. Tenía que correr ya. Pequeño Go, quédate un rato más, dijo Jin suavemente, sonriendo mientras finalmente sacaba algo de debajo de la mesa. No, en serio acabo de recordar que dejé la estufa encendida, ¿eh? Mizuno se congeló. Porque en la mano de Jin había un revólver antiguo. Un reluciente Smith & Wesson M1917. Si te vas ahora, dijo Jin con un tono casi alegre, mi viejo revólver podría dispararse accidentalmente. Va. La mandíbula de Mizuno cayó. ¿En serio este hombre? ¿Sacando un arma para que conociera a su hija?
No te pongas nervioso, buen yerno, dijo Jin amablemente, amartillando con un clic seco. Es solo familia. Mizuno tembló, con la voz quebrada. Ese señor, por favor, podemos hablar de esto pacíficamente. Siéntate, ordenó Jin. Mizuno se sentó. Al instante. Medio minuto después, se escucharon pasos desde afuera. Ah, mi hija está aquí. La expresión severa de Jin se transformó en puro orgullo paternal. Papá, una voz familiar y alegre llamó desde la puerta. Pequeño cóndor. Bienvenida. El corazón de Mizuno se detuvo. Se giró lentamente hacia la voz. De pie en la puerta estaba una Uma Musume enmascarada, piel dorada y trenzas gemelas, con los ojos abiertos de par en par al reconocerlo. ¿El cóndor pasa? Mizuno se atragantó. El cóndor pasa se congeló, igualmente sorprendida. ¿Eres tú? Capítulo 250, Uma Musume Pretty Derby, hacia el sótano. Oh. Master Jin alzó una ceja en cuanto vio el rostro sonrojado de su hija y la expresión descompuesta de su futuro yerno. Sus reacciones eran demasiado sincronizadas, demasiado familiares. Pequeña Cóndor, ¿se conocen ustedes dos?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y deleite. El cóndor pasa se quedó paralizada, evitando mirar a su padre. Luego, con vacilación, asintió. En ese instante, los vívidos recuerdos de ayer regresaron, el almacén, el calor, el olor, la vergüenza y su rostro se tornó rojo como un semáforo. Incluso tras su máscara característica, sus mejillas ardientes eran evidentes. Ugg murmuró, jugueteando con un mechón de cabello, la vista clavada en el suelo. La luchadora audaz y desafiante, capaz de retar sin pestañear a rivales del doble de su tamaño, ahora parecía una niña tímida frente a su primer amor, temerosa de que una mirada más hiciera estallar su corazón. Frente a ella, Mizuno permanecía inmóvil, con la mano cubriéndole el rostro, incapaz de mirarla. Pero su silencio no era tímido, era desesperación existencial. Había hecho todo eso, firmar aquel ridículo contrato de yerno, tragar su orgullo, llamar suegro a Jin solo para aprender una técnica lo bastante fuerte para derrotar a el cóndor pasa. Para ayudarla. Para liberarla de su obsesión con ese misterioso hombre que no podía olvidar. ¿Y ahora? Ahora descubría que ella, la chica a la que debía vencer, la Uma Musume que casi lo había aplastado, era la hija de Master Jin. Su prometida. Era como presenciar su propio funeral en cámara lenta. Ese humillante contrato, la prueba de su voluntaria alianza, era ahora su propia trampa, la cuerda con la que él mismo se había colgado. Su plan original era simple, dejar una mala impresión, hacer que ella rechazara el compromiso y desaparecer. Pero ya era demasiado tarde. Ella había visto su rostro. Había probado su dedo. No había forma de deshacer un nivel de intimidad así. Incluso si no lo odiaba, jamás lo dejaría ir, ya fuera por orgullo o por revancha. ¿Y si le contaba a Jin la verdad sobre lo ocurrido ayer? Mizuno imaginó la expresión de su maestro volviéndose fría, el revólver de juguete dejando de ser un juguete, y así mismo pasando el resto de su vida encadenado como mayordomo personal de la familia o peor. Ga estuvo a punto de gritar, pero logró contenerse, desplomándose en cambio con la mirada vacía. No podía escapar. Ni de la velocidad del cóndor pasa, ni del agarre de Jin, ni mucho menos de aquella pistola apuntando a su cabeza. Aunque huyera, Jin lo rastrearía hasta los confines del mundo para traer de vuelta a su yerno. Se acabó. Absolutamente se acabó. El cuerpo de Mizuno se hundió en la silla, vacío de toda vida. Para Master Jin, sin embargo, aquella expresión derrotada no parecía desesperación.
Parecía timidez enamorada. Oh. La sonrisa de Jin se ensanchó al mirar a su hija, tan roja como un tomate, y al joven rígido a su lado. El aire estaba cargado de una tensión incómoda, casi adorable. Al parecer, no solo se conocían, sino que claramente eran cercanos. Esto es perfecto, rió Jin, poniéndose de pie con una carcajada que retumbó por toda la sala. Se acercó, pasó un brazo cariñoso por los hombros de su hija. Había temido que rechazara al prometido que él había elegido, pero esto era ideal. Ya se conocían. Ya estaban cómodos, íntimos incluso. Maravilloso. No más problemas de emparejamiento, ni presentaciones incómodas. Solo quedaba escoger una fecha auspiciosa. Bueno, primero el compromiso. Aún era joven. Luego la boda. Y después nietos. Muchos nietos. Al menos 10, decidió alegremente. Un buen número redondo. Ja ja ja. Desde hoy, los tres somos una familia, declaró Jin con orgullo. ¿F familia? El cóndor pasa parpadeó, confundida. Aún no entendía por qué el futuro yerno de su padre se parecía tanto al misterioso hombre del almacén ni por qué usaba el mismo movimiento que él. Pero antes de poder preguntar, algo brillante llamó su atención. Papá, ¿por qué andas asustando a la gente con esa pistola de juguete otra vez?, preguntó, señalando el revólver en la mano de Jin. ¿Pistola de juguete? La cabeza de Mizuno se alzó de golpe. ¿Qué? Jin soltó una carcajada y apretó el gatillo varias veces. Clic, clic, clic. Sin balas. Solo el sonido hueco del mecanismo. Ja ja ja. ¿Apenas te diste cuenta? Mizuno lo observó, atónito, mientras el arma letal que lo había paralizado de miedo se revelaba como una simple réplica. ¿Qué? Quiso golpearse la cabeza contra la mesa. Si tan solo se hubiera lanzado antes, quizás habría escapado antes de que llegara el cóndor pasa. Pero no. Se había rendido ante un juguete. Uck se dejó caer otra vez, sin vida. Ya no había manera de salvar su dignidad. Jin rió con fuerza, lanzando el revólver a un lado. Un verdadero amante de las armas lo habría notado de inmediato. Aún te falta mucho, pequeño Go. Mizuno tembló. Sí, le faltaba mucho, pero para entenderlo a él. Jin, en cambio, ya estaba de celebración. Arrastró a su hija y la sentó junto a Mizuno, apoyando una gran mano sobre cada uno de sus hombros, con una sonrisa radiante. Pequeña Cóndor, pequeño Go, dijo con solemnidad, como dando una bendición sagrada. Asegúrense de darle muchos nietos a nuestra familia. Ambos se congelaron. El rostro del cóndor pasa se tornó escarlata, vapor saliendo de sus orejas. El alma de Mizuno abandonó su cuerpo por completo. En lo más profundo de su ser, se preguntó si recibir un disparo real no sería, en realidad, antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyente del Loco. Joni, Otto JPG, Onete, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Viajero de la Niebla. MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesus Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Carrancor, Spectra RS, Gatacón Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausabab Housing, Jimmy Fernán, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan
Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Benjats, Luis I Carlos II, Alan Torres, Teb, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Saico, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar, Andrés López, Jecco, Álvaro Catala Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte. Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos, Luis Engels Rodríguez Giraldo, Leo López, Albino Osuna, Red, Lian, David Flores, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Hank, Adán Ramos, Sergio Vidaurri, Skeleton, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, El Jugador, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Díaz Isaac, Cristian Medina, The Penguin, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Christian Morillo, Brandon Mino, Chichón, Sans 104, Arthur, Brandy, Vidaraf, A, El K Gamer, Ripe. Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Erca Pirrula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Enquís, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliat Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hiraya Uzumaki, Kotoria Kane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín. Grandidi 7 Fanfics, Luis García. Muchas gracias a todos, son unos capos.